Pues precisamente continuamos con nuestra ronda de entrevistas a los portavoces de los grupos parlamentarios en este trámite final de las cuentas canarias para el próximo año. Ya nos acompaña aquí en plató Luis Campos, que es el portavoz del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ustedes dirigen la vicepresidencia del Gobierno, la Consejería de Hacienda. Doy por hecho que las cuentas canarias para el próximo año les parecen estupendas, pero le quiero preguntar si hay margen de mejora con las enmiendas parciales y qué aspectos son susceptibles de esa mejora. Bueno, nosotros ya habíamos anunciado, por supuesto, el apoyo a estas cuentas, pero no solo porque la llevara precisamente nuestro presidente, en este caso el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, sino porque vienen a cerrar un ciclo presupuestario que yo llegué a calificar de que si se intentara definir el manual del perfecto presupuesto, estaríamos acercándonos a él, porque en este instante vamos a alcanzar cerca de los 10.000 millones de euros de presupuesto, un incremento importantísimo con respecto a cómo comenzábamos en el año 2019, profundamente volcado en los servicios públicos esenciales, en la sanidad, en la educación, en los derechos sociales, en la vivienda, pero además apoyando a los sectores económicos. Hablamos del turismo, del sector primario y con un enfoque y una mirada muy importante también de apoyar en un momento difícil como el que estamos viviendo a las familias más vulnerables, a las familias con rentas medias y bajas y además pues por supuesto esa mirada, esos 160 millones de euros para seguir contribuyendo a la reconstrucción de La Palma. Pero todo esto sin incrementar impuestos, todo lo contrario, con medidas fiscales que van a ayudar a estas familias, como decía antes, y a los sectores más afectados, y además reduciendo la deuda. Por tanto, casi la cuadratura del círculo, con un añadido más, mejorando además el nivel de inversión y mejorando pues también el gasto y digamos la consecución de las cuentas que se han plasmado año tras año. Siempre es mejorable, por supuesto. Cada uno de nosotros tendríamos una visión de qué habría que implementar, mejorar en nuestro entorno, nuestro sector productivo. Por eso la fase de enmiendas se van a incorporar cerca de un centenar de enmiendas que serán discutidas y negociadas hasta el último momento en el próximo pleno, en la semana que viene, pero bueno, es una fase final donde ya nosotros hemos presentado enmiendas para mejorarlas, intentando mejorar esa redistribución sobre el territorio, profundizando mejor aún en políticas, por ejemplo, políticas sociales o en la lucha contra el cambio climático y por tanto creo que van a quedar unas cuentas adaptadas al momento complejo y difícil que seguimos viviendo. Hablamos de otros presupuestos, los del Estado, estas son las primeras cuentas de esta legislatura, que no está el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ejerciendo en el Congreso. Aún así, ustedes han presentado 20 enmiendas a esos presupuestos a través de otro partido, de Compromís. Dicen ustedes para mejorar el insuficiente trato dado a Canarias. Le pregunto, como diríamos aquí en las islas, ¿Pedro Sánchez ha sido tacaño con el archipiélago? Vamos a ver, Pedro Sánchez, Aznar, Rajoy, Zapatero, Felipe González, todos han sido rácanos con el archipiélago. Cierto es que probablemente en esta legislatura y finales de la legislatura pasada es cuando ha habido un mejor trato a esta tierra. Nosotros hemos sido decisivos en ese mejor trato a esta tierra. Nosotros hemos defendido estos últimos presupuestos generales del Estado, como lo hicimos con los del 2022 y los del 2021, en las líneas generales, porque han apostado en momentos difíciles, en momentos de recesión, en momentos de crisis importantes, frente a los recortes que sufrimos en otras etapas, en políticas de apoyo. Ahí están los ERTE, están los ICO, están las ayudas a las comunidades autónomas que al final sustentan con sus cuentas la sanidad, la educación, las políticas sociales. Por tanto, en ese aspecto nosotros sí que hemos avalado las cuentas. Siempre hay una deuda pendiente con Canarias, entre otras cosas porque hay que pelear hasta el último segundo que cumplan con la ley. No con ningún privilegio, sino con nuestros derechos, con lo que está escrito en una ley, por ejemplo, como es la del régimen económico y fiscal. Y lo tenemos que pelear año tras año. La primera vez que se logró que todas las partidas incluidas en el REF estuvieran contempladas en el presupuesto fue en el 2022 con nuestro apoyo. Y en esta vuelven a estar finalmente, pero con menores cuantías. Y es lo que en cierta medida, entre comillas, hemos denunciado. Son buenos presupuestos, vamos a apoyarlos. Nosotros creemos que son necesarios para Canarias, pero es cierto que vienen con menores cuantías que las que tenían en 2022. Su partido fue el que negoció el 75% del descuento para residentes canarios. Ayer usted en el Pleno del Parlamento preguntaba al presidente Ángel Víctor Torres por la posibilidad de instaurar esa obligación de servicio público en algunas rutas entre Canarias y la península. Esa OSP ya se aplica, por
por ejemplo, en vuelos entre Córdoba y Madrid o Córdoba y Barcelona. ¿Por qué cree usted que hay cierta reticencia del gobierno español, el estatal, a esa obligación de servicio público? El Ministerio de Transportes habla de experiencia piloto. Sí, nosotros hemos rechazado ese término. Vamos a ver, en el año 2018, precisamente Nueva Canarias fue capaz de lograr una de las conquistas más importantes en las últimas décadas para nuestra tierra. La conectividad es un elemento esencial para cualquier persona, pero para los que vivimos en un territorio fragmentado en 8 islas habitadas, pero a más de 2.000 kilómetros del territorio peninsular y por tanto también del conjunto del continente europeo, es absolutamente esencial. Y logramos la rebaja del 75%. Pero cuando presentamos esa enmienda que finalmente se incorporó en los presupuestos, añadíamos un segundo punto que era previendo que las compañías pudieran, a través de esta medida, ir incrementando artificialmente los precios, dos cuestiones: que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia vigilara para que las compañías no se pusieran de acuerdo en una colusión de precios que lo incrementara artificialmente, y segundo, la posibilidad de establecer precios máximos de referencia a través de la obligación de servicio público. Lo primero no se ha hecho de manera eficiente desde nuestro punto de vista, y lo segundo no entendemos por qué no termina de aplicarse, porque desgraciadamente los precios se han ido incrementando. Cierto es que la medida del 75% sigue colocando los precios para los que aquí vivimos más baratos de cuando, digamos, se aplicó y se aprobó esta medida en 2018. Pero se ha perdido una parte del efecto y por eso demandamos esas rutas de obligación con precio máximo de referencia. Operan en Canarias. Por eso cuando en el 2017 Nueva Canarias también logra el 75% de bonificación en las rutas, digamos, que conectaban el archipiélago, aquí no hubo un incremento artificial de los precios porque ya operaba esa obligación de servicio público. Por tanto, ¿por qué aplicar experiencias pilotos sobre unas prácticas que ya conocemos que funcionan y que se pueden aplicar desde el primer momento? Ha puesto un caso concreto de Córdoba a... ¿Puedo corregir? ¿Es Badajoz-Madrid? O Badajoz-Madrid, pero también las hay en alguna línea de Baleares con Península, pero operan en 160 rutas en el conjunto de la Unión Europea, entre ellas, vuelvo y reitero, muchas de las rutas que operan en Canarias conectándonos entre islas y funcionan perfectamente. Por lo tanto, lo que planteamos es que se establezca esa obligación de servicio público, topando el precio máximo que una compañía puede aplicar, y eso es lo que dará pues en su plenitud el efecto de ese 75% que conquistamos en el año 2018. Y una última cuestión, porque estamos ya casi fuera de tiempo. ¿Rechazan ustedes que la ciudad del cine de Fuerteventura pueda construirse cerca de las dunas de Corralejo y propondrán otras alternativas? Ustedes culpan a la ley del suelo del anterior gobierno de Coalición Canaria de actuar, dicen, como un coladero para este tipo de casos. El actual Pacto de las Flores este mismo año aprobó un decreto ley que modificaba parte de esa ley del suelo. ¿Por qué no se cambió ese artículo, el 123, para impedir la reclasificación de suelo rústico urbano, como ocurre en este caso? Fíjese, nosotros cuando debatíamos la ley del suelo ya denunciábamos que este tipo de cosas iban a pasar. Hablábamos de ese coladero. Yo llegué a interpretar y nombrarlo como 7 puertas traseras diferentes para saltarse el planeamiento. Esta era una de ellas. Y finalmente, pues se ha demostrado que cuando tú dejas la posibilidad, algunas personas van a utilizarla para especular claramente, como sucede con Dreamland, que nosotros no discutimos el proyecto, pero sí la ubicación y el mecanismo utilizado. Mire, nosotros fuimos contrarios a la ley del suelo. Hablo de Nueva Canarias, yo puedo defender Nueva Canarias, pero estamos en un pacto de 4 grupos, evidentemente buscar los consensos de todos los grupos que pueden tener visiones diferentes no siempre es sencillo. Eso no significa que renunciemos a la modificación de la ley del suelo en los términos que a nosotros nos gustaría, pero no podemos olvidar que nosotros somos en este instante 4 diputados en un grupo de gobierno y en un parlamento de 70. Vamos a seguir peleando. Creo que esto ha puesto en evidencia aquello que denunciábamos y probablemente pueda allanar esas posibles modificaciones futuras en el marco de la ley del suelo. Pues Luis Campos, portavoz del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana, que sé que ahora tiene usted esa continuación del Pleno del Parlamento. Buenos días. Buenos días, muchas gracias.